Son las 8 de la noche del 11 de junio de 1982. Estás en la cima de una montaña de piedra en las Islas Malvinas. Se llama Monte Longdon. Hace tanto frío que si te quitas el guante, la mano se te queda pegada al fusil. No ves nada. La oscuridad es absoluta. Eres un soldado argentino. Tienes 19 años. Deberías estar bailando en un boliche o estudiando para un examen. Pero estás metido en un pozo congelado, con hambre, esperando que llegue el diablo. Y el diablo llega. De repente, a unos metros de ti, escuchás un sonido que te congela la sangre. ¡Boom! Un soldado británico acaba de pisar una mina. Se rompe el silencio, y entonces el infierno se enciende. El cielo se ilumina con bengalas. Ves sombras corriendo hacia ti. No son soldados normales, son los paras, los paracaidistas británicos, la élite de la OTAN. Tipos que desayunan clavos y escupen napalm. Vienen gritando como vikingos. Tú tienes un fusil FAL que pesa como un muerto y un rosario en el cuello. Ellos tienen visores nocturnos, ametralladoras modernas y odio. Lo que pasa en las siguientes 12 horas no es una guerra moderna. Se acabaron los misiles, se acabaron los aviones. Esto es la Edad Media. Se te acaban las balas y tienes que poner la bayoneta. Es metal contra carne. Es pelear a oscuras, cayéndote sobre los cadáveres, golpeando con la culata, con el casco, con las manos. Escuchás los gritos de tus compañeros llamando a sus madres. Escuchás a los ingleses maldiciendo. Dicen que la guerra es el infierno, pero esa noche, en Monte Longdon, el infierno pidió vacaciones. Esta es la historia de cómo un grupo de pibes mal comidos y congelados aguantó la embestida de los mejores soldados del mundo y se ganó su respeto a base de sangre. Prepárate, porque esta noche nadie duerme. Para entender la carnicería que se venía, hay que ponerse en las botas mojadas de nuestros soldados. El Monte Longdon era la llave de la puerta. Si los ingleses tomaban esa montaña, tenían vía libre para entrar a Puerto Argentino y ganar la guerra. Era el último muro defensivo. Ahí estaba el Regimiento de Infantería 7. Eran conscriptos, chicos de La Plata, provincia de Buenos Aires. No eran comandos, no eran fuerzas especiales, eran civiles con uniforme. Llevaban casi 2 meses viviendo en agujeros cavados en la piedra. Imagínate vivir 2 meses en un congelador, sin baño, sin ducha, comiendo una vez al día, si llegaba la comida, y bajo el bombardeo constante de los barcos ingleses. Los barcos tiraban cañonazos toda la noche. ¡Pium! ¡Pum! No podías dormir. Te volvías loco. Eso se llama ablandamiento. Los ingleses querían romperles la cabeza antes de romperles el cuerpo. Del otro lado, los británicos venían marchando a pie. El batallón de paracaidistas 3, los paras. Estos tipos eran profesionales. Venían de ganar batallas en todo el mundo. Tenían el mejor equipo, botas térmicas, miras infrarrojas. Odiaban a los argentinos porque habían matado a su jefe, el teniente coronel Jones, en la batalla de Ganso Verde. Venían con sed de venganza. El plan inglés era simple: atacar de noche. Sabían que los argentinos no tenían visores nocturnos. Será como cazar patos ciegos, pensaron. La noche del 11 de junio era cerrada, no había luna, hacía bajo cero. En los pozos argentinos, el subteniente Juan Baldini trataba de mantener despiertos a sus hombres. «Ojos abiertos, carajo», les decía. Pero el cansancio era mortal. Algunos chicos se quedaban dormidos parados de guardia. El radar terrestre argentino, el RACIT, empezó a detectar movimiento. Manchas verdes en la pantalla. Algo se mueve ahí abajo. ¿Eran ovejas? ¿Era el viento? No, eran 600 paracaidistas británicos subiendo la ladera en silencio total, con la cara pintada de negro, cuchillo en mano, listos para cortar gargantas. Los ingleses llegaron tan cerca que podían escuchar a los argentinos hablar. Estaban a metros. Un paso más y el cabo británico Brian Milne pisó una mina antipersonal. La explosión le arrancó la pierna. El grito desgarró la noche y se acabó el factor sorpresa. Los argentinos en la cima se despertaron de golpe. Las ametralladoras MAG empezaron a escupir fuego hacia abajo. Los ingleses, descubiertos, dejaron de esconderse y empezaron a subir corriendo y gritando. La batalla había empezado. El primer choque fue de potencia de fuego.
Los argentinos tenían ametralladoras MAG 7,62 milímetros. Son bestias que disparan 1000 balas por minuto. Los artilleros argentinos barrían la ladera. Veían caer a los ingleses como muñecos. Pero los ingleses tenían un arma secreta, el misil Milan. Es un misil antitanque, pero lo usaban contra los nidos de ametralladora. Imagínate esto. Estás disparando tu ametralladora, defendiendo tu posición, y de repente ves una luz roja que viene volando hacia ti, zigzagueando. Sabes que es un misil. No tienes tiempo de correr. ¡Bum! El nido desaparece. Los ingleses volaban a los argentinos pedazo a pedazo con misiles guiados. A pesar de eso, los pibes no corrían, aguantaban. El subteniente Baldini salió de su pozo para rescatar a un soldado herido y organizar la defensa. Le pegaron un tiro y cayó muerto. Los jefes caían y los soldados de 19 años tenían que tomar el mando. «No pasarán», gritaban. Los ingleses empezaron a tirar granadas de fósforo blanco. Eso es horrible. El fósforo te quema la piel y no se apaga con agua. Se apaga cuando se acaba el oxígeno o cuando te consume hasta el hueso. La batalla se rompió. Ya no eran dos líneas disparándose, eran grupos pequeños peleando entre las piedras. Los ingleses lograron llegar a la cima y ahí se terminó la guerra a distancia. Empezó el combate cuerpo a cuerpo. Los paracaidistas saltaban dentro de los pozos argentinos. Aquí es donde la historia se pone sangrienta de verdad. Un soldado inglés contó después: «Salté a un pozo y había 3 argentinos. Mi fusil se trabó. Tuve que usar la bayoneta». Bayoneta es un cuchillo largo en la punta del fusil. Tienes que clavarlo y girarlo. Es íntimo. Sientes cuando el otro deja de respirar. Hubo argentinos que se defendieron con palas, con piedras. Hubo un soldado, del que no se sabe el nombre, que se quedó sin balas y cargó contra un paracaidista con su cuchillo de comer. En medio del caos surgió una leyenda: el soldado Pedro Woytun y muchos otros héroes anónimos. Manejaban las ametralladoras hasta que los cañones se ponían al rojo vivo y se derretían. Los ingleses no podían creerlo. Pensaban que los Argys, como nos llamaban, iban a correr al primer tiro, pero no corrían, morían en su pozo. Un sargento británico dijo después: «Pelearon como leones. Tenía que matarlos uno por uno porque no se rendían». La batalla duró 10 horas. 10 horas de gritos, explosiones y muerte en la oscuridad. Pausa. Ponte en esa situación. Tienes 19 años. Tus oficiales están muertos. No tienes visión nocturna y te atacan los mejores asesinos de la OTAN. ¿Te rindes o peleas hasta el final? Esos chicos eligieron pelear. Si crees que merecen ser recordados, suscríbete ahora mismo, porque el final de esta batalla te va a romper el corazón. Cerca del amanecer, la situación era insostenible. A los argentinos se les acabaron las municiones. Ya no quedaba nada, solo piedras y coraje. Los ingleses habían tomado la mitad de la montaña y estaban barriendo los últimos focos de resistencia con granadas. Llegó la orden de retirada. Replieguen a Puerto Argentino. Pero retirarse bajo fuego es lo más difícil que hay. Tienes que correr de espaldas, disparando lo poco que te queda para que no te maten a tus amigos. Fue una carrera mortal bajando la montaña, tropezando con los cuerpos de los compañeros caídos. Los morteros ingleses los perseguían, explotando entre los grupos que bajaban. Cuando salió el sol, el 12 de junio, el monte Longdon era un cementerio humeante. Quedaron 31 argentinos muertos y más de 120 heridos. Los ingleses perdieron 23 hombres, una cifra altísima para ellos, y tuvieron casi 50 heridos. Fue la batalla que más le costó a Gran Bretaña en toda la guerra. Los sobrevivientes argentinos llegaron a Puerto Argentino en estado de shock. Caminaban como zombies, lloraban, estaban sucios, con la ropa rota, algunos sin botas. Pero pasó algo increíble. Cuando los oficiales británicos recorrieron el campo de batalla y vieron los cuerpos de los chicos argentinos, algunos flacos, casi niños, se quitaron las boinas. El general Julian Thompson, comandante británico, dijo la frase que quedó para la historia: «No eran reclutas asustados, eran soldados valientes que murieron en sus puestos. Si estuvieran bien dirigidos, nos hubieran dado una paliza». Incluso hubo casos de soldados ingleses que enterraron a los argentinos con honores militares ahí mismo, en la montaña. La batalla de Longdon quebró la moral del ejército argentino, sí, pero elevó la leyenda del soldado conscripto.
Esos chicos, sin ropa térmica, sin visores nocturnos y abandonados por muchos de sus generales de escritorio, hicieron sangrar a la élite mundial. Hoy, si vas a Malvinas, el monte Longdon sigue ahí, lleno de cráteres. Y si buscas bien entre las piedras, todavía puedes encontrar vainas hervidas, pedazos de borceguíes y rosarios oxidados, testigos mudos de la noche más larga. La guerra terminó 3 días después, pero para los veteranos de Longdon, la guerra nunca terminó. Volvieron a casa de noche, escondidos, en camiones con las ventanas tapadas para que la gente no los viera. El gobierno militar sentía vergüenza de la derrota y quiso esconderlos bajo la alfombra. Pasaron de ser los chicos de la guerra a los locos de la guerra. Muchos no soportaron los recuerdos de esa noche, el sonido de las bayonetas, los gritos en la oscuridad. Hubo más suicidios después de la guerra que muertos en combate. Pero la historia pone las cosas en su lugar. Hoy sabemos la verdad. No fueron víctimas pobrecitas, fueron guerreros, fueron leones. En Monte Longdon no hubo generales brindando con whisky. Hubo pibes de barrio, albañiles, estudiantes que le dijeron no al Imperio Británico hasta que el corazón les dejó de latir. Gloria y honor a los caídos en Monte Longdon.